Bien, vamos a ir a la palabra inmediatamente y vamos a dirigirnos a la carta a los Efesios, el capítulo 6, y hoy vamos a ver el versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Este es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, porque este pasaje nos presenta la guerra espiritual a la cual estamos expuestos todos los creyentes. Ya la semana pasada vimos parte del estudio de la guerra espiritual que hay en torno a nosotros, pero ahora vamos a profundizar en el versículo 12 en lo que consiste la guerra, quiénes son los actores de la guerra y cómo nos preparamos para esa guerra espiritual. De paso, es una guerra en la cual no hay forma de ser neutral. ¿Escuchó eso? Nosotros, todos los creyentes, somos parte de un conflicto cósmico y ninguna persona, sea salva o no salva, escapa de ser parte de esa guerra espiritual. Algunas personas piensan que si usted no es cristiano no está en la guerra. No, todo lo contrario. Todos somos participantes, todos los seres humanos están en alguno de los dos bandos de la guerra. O estamos de parte de Dios o estamos con las fuerzas del mal. Pero no hay forma de ser neutral. Y hoy nos daremos cuenta de algunos detalles de esa guerra espiritual que nos va a hacer sentido las cosas por las cuales nosotros pasamos a diario. A veces no entendemos lo que pasa alrededor de nosotros y nos vamos a dar cuenta hoy que la razón por la cual nosotros a veces pasamos por situaciones bastante complejas es porque nosotros estamos en el medio de una guerra. Y esa guerra nos afecta. Pero hoy tenemos muy buenas noticias, porque aunque la guerra nos afecta, el resultado final ya lo sabemos. Dios ha vencido y Dios vence y Dios vencerá. ¿Escuchó eso? En 3 tiempos. Dios ha vencido en la cruz. Dios todavía en el presente sigue peleando y venciendo por nosotros y en el futuro Dios vencerá por nosotros. Así que la guerra espiritual, aunque fuerte, no significa derrota para el creyente, sino que significa victoria total en el nombre de Jesús. Vamos a ir inmediatamente a Efesios 6:12 y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Así que vamos a ir a el estudio y vamos a comenzar diciendo que la lucha espiritual, esa lucha en la cual estamos, es la razón por la cual, como dijimos la semana pasada, tenemos que tomar la armadura espiritual, la armadura de Dios. Porque estamos en una guerra, nos tenemos que apertrechar, tenemos que saber lo que está alrededor de nosotros y para ello yo me tomo todos los recaudos en la guerra espiritual. Esta guerra espiritual, número 1, dice el pasaje, es sobrehumana. ¿En qué sentido? En que está protagonizada por seres espirituales poderosos que actúan bajo la dirección de Satanás. ¿Sí? Escuche bien, en esta guerra hay 3 actores: los seres humanos, entes espirituales de maldad y Dios que vence a todos. Ahora, es importante que usted sepa que en la guerra espiritual nosotros hacemos la ofensiva. Escuche bien esto. No somos la parte defensiva, sino que somos la parte ofensiva. Es decir, nosotros en la guerra atacamos. Algunos piensan que es defensiva.
y se pasan continuamente defendiéndose contra el enemigo cuando deberían estar atacando al enemigo. ¿Se acuerdan que cuando veamos la armadura, la próxima semana, nos vamos a dar cuenta que todo el uniforme que Pablo describe en la armadura es un uniforme ofensivo? Es la armadura de ataque de un soldado romano, no es la armadura defensiva. Así que lo que nosotros estamos participando es de una guerra en la cual Dios nos envía como ovejas en medio de lobos, que nos envía a saquear las puertas del Hades, y por eso del otro lado nos van a atacar, por supuesto, a contraatacar. ¿Quiénes son estos seres que están contra nosotros? Bueno, dice principados. ¿Qué es un principado? Es un sistema de maldad con autoridad. Sistema de maldad con autoridad. Príncipes que una vez fueron leales a Dios, personas, seres, que una vez fueron leales a Dios, ahora se han rebelado contra Dios y están contra Dios, y nosotros tenemos la autoridad de Dios para ir contra ellos. Autoridades, la otra palabra dice principados, potestades o autoridades, son aquellos que ejercen el gobierno pecaminoso y la autoridad del diablo en lo cósmico. Es decir, nosotros no los vemos, pero están alrededor de nosotros, atacando y siendo objeto del ataque de la iglesia, porque cuando la iglesia predica, cuando la iglesia evangeliza, cuando la iglesia liberta, cuando la iglesia sana, la iglesia está en una ofensiva contra las fuerzas del mal. También dice gobernadores de las regiones celestes o tinieblas, es decir, gobernadores del cosmo tenebroso. Ejercen, escuchen bien, entre comillas, el gobierno satánico, que es alternativo al gobierno de Dios, y se enfrentan continuamente al gobierno de Dios. Resisten la autoridad de Dios y desobedecen a Dios. Son entes desobedientes. Y hay huestes espirituales de maldad que son la imitación de las huestes que sirven a Dios. Así que, si usted mira, hay 4 niveles de entes espirituales que se enfrentan contra la iglesia. 1, principados o príncipes, autoridades o potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Esos 4 niveles de gobierno del mal son el objeto del trabajo nuestro como creyentes en oración, en evangelización, en predicación de la palabra y en los ministerios de liberación y sanidad. Es decir, cuando la iglesia está haciendo su tarea misionera, evangelizadora, cuando estamos clamando en oración los unos por los otros, nosotros estamos atacando a estos 4 niveles de autoridad que tiene el enemigo contrario a la verdad de Dios. Y la iglesia está en el mundo, escuche bien, la iglesia está en el mundo, como vimos en un estudio pasado. La iglesia está en el mundo para mostrarle a esos mismos seres la bondad de Dios y la sabiduría de Dios y la gracia de Dios, que ellos no la conocen ni la pueden conocer. Véalo en Efesios capítulo 3, verso 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10. A mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido
desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que, como parte de la guerra espiritual, Dios a través de nosotros le da a conocer a estos principados de maldad la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Inclusive, y esto es importante, estos entes de maldad han desarrollado todo un sistema que está opuesto al gobierno de Dios. Pero ellos ya fueron derrotados. Es interesante esto. Nosotros no estamos peleando contra seres que son todopoderosos, sino que son poderosos, pero no son todopoderosos. Dios le ha reservado todavía que ejerzan su poder, no porque Dios no se lo pueda quitar, sino porque en el propósito de Dios, Dios quiere que lleguen al colmo de su maldad, que lleguen a la cúspide de su maldad, para que todos podamos ver los efectos de esos seres en el mundo y en la vida de los seres humanos y nos demos cuenta que Dios es bueno y que esos seres son malos. Ahora, estos seres ya fueron derrotados. Mírenlo conmigo, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Hablando de la obra de la cruz, Colosenses capítulo 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que por causa de la obra de la cruz, este sistema opositor de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad han sido derrotados por Dios en Cristo. La obra de la cruz derrotó definitivamente el gobierno satánico. Ahora usted dirá, pastor, pero yo veo todavía accionar. Lo que nosotros vemos es el resultado del pecado de la humanidad. Pero el gobierno satánico ha sido derrotado. No ha sido totalmente erradicado. Hay cierta actividad en acciones que se levantan contra la iglesia, desafían constantemente al gobierno de Dios, pero estos seres han sido definitivamente derrotados. Dígale al que está a su lado, tenemos lucha contra enemigos derrotados. Dígaselo a alguien, tenemos lucha contra enemigos derrotados. Es decir, no podemos decir que este enemigo o tal enemigo es más fuerte que nosotros. ¿Por qué? Porque de nuestra parte está uno que es más poderoso que el que está contra nosotros. Dios es todopoderoso. Esos seres, Satanás a la cabeza, no son todopoderosos. Esos seres han sido derrotados. Están limitados en su accionar. O sea, tal vez otras veces me han escuchado usar esta analogía. Pero les voy a explicar algo. Todo este sistema está como un perro muy bravo encadenado. Imagínese un animal feroz encadenado. ¿Qué pasaría con uno? ¿Puede hacerme un animal feroz encadenado algo a mí? Piense. Sí y no. Si yo me entro a su esfera de acción, me va a hacer algo. Pero si yo estoy lejos de su esfera de acción, no puede hacerme nada. Tal vez pueda ladrar y asustarme. Tal vez me pueda incomodar con los ladridos, pero no me puede hacer nada. En la casa de mi suegro hay un Rottweiler muy grande. Y siempre que vamos a la casa de mi suegro, la instrucción es, hasta que yo no guarde el perro, no se salgan de la camioneta.
Mire, a veces se ha subido así y allá contra el cristal, pero mi suegro sale y va para allá y lo guarda en su jaula. Y después que está en la jaula estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que sucede? El enemigo ha sido encadenado, ha sido limitado en la forma como se acerca a nosotros. La mayoría de las personas a quien el enemigo le puede hacer algo son personas que entran a su esfera de acción. ¿Y cuál es la esfera de acción del enemigo y de estos seres de maldad? Pecado. ¿Qué más? Mentira. Odio. A la medida que yo me meto con eso, con pecado, con mentira, con odio, me expongo a estos seres que están deseosos de causarnos mal. Pero mientras yo esté, como vamos a ver, armado de Dios, cubierto de Dios, estos seres no pueden hacer nada contra nosotros porque la obra de la cruz los limita. Y los creyentes estamos cubiertos con la armadura de Dios, con la unción del Espíritu, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, por lo tanto, no podemos ser afectados por este sistema a menos que nosotros entremos donde están ellos. Si vos odias, si vos estás en la mentira, si vos estás en cosas malas, te expones a ellos y bueno, ahí sí hay daño. El apóstol Pablo nos dice en Efesios también que nosotros no le demos qué cosa al diablo, lugar. Entonces, si yo le doy lugar, ahí me va a hacer algo, pero mientras yo me mantenga cubierto con Dios, con la verdad, con la justicia, con la espada del Espíritu, con la oración, soy un ente victorioso contra las fuerzas del mal, y es más, yo soy el peligro para esas fuerzas del mal. Cristo predestinó su iglesia para que las puertas del Hades, ¿qué cosa? No prevalezcan. Ahora, vamos a ver esto que es interesante. Las puertas del Hades, ¿qué significa eso? ¿Qué significa las puertas del Hades? La muerte, el sistema del mal. Pero las puertas es el lugar por donde en la antigüedad, en las guerras, lo primero que las instrucciones de los ejércitos era, lo primero que hay que hacer es atacar la puerta. Las puertas de la ciudad eran la entrada. Y entonces, ¿qué hacían? Habían máquinas, los romanos habían inventado unas máquinas que le daban con fuerza a las puertas de la ciudad hasta que las sacaban y ahí entraba el ejército. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que en nuestra guerra espiritual, nosotros que somos el agente ofensivo, tenemos victoria para derribar las puertas del campamento enemigo, entrar a donde está el enemigo y saquear el campamento. Escucha esto, no dice que el enemigo nos va a atacar a nosotros, dice que nosotros vamos a atacar. Y las puertas de la ciudad, del imperio del mal, no puede parar el avance de la iglesia. No puede. La iglesia avanza, vos y yo, porque la iglesia somos nosotros, vos y yo avanzamos cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros damos a conocer a Cristo, avanzamos sobre territorio enemigo. Y las puertas del mal, es decir, el imperio del mal, el sistema satánico, no puede prevalecer contra nosotros. Nosotros derrumbamos las puertas, entramos al campamento y cuando predicamos las almas son salvadas y arrebatamos del campamento enemigo la gente que está cautiva del mal. Si nosotros pensáramos en esto, tendríamos otra percepción. Hay mucha gente que vive aterrorizado del mal.
No sé si ha visto cristianos como esos, pero yo conozco muchos cristianos que viven aterrorizados del mal. Me pasa algo, Satanás. Se me dañó el auto, el diablo. Me echaron del trabajo, Satanás. Me enfermé, el diablo. Pero cachito. O le crees a Dios o le crees la mentira. A Satanás le encanta que nosotros pensemos que Él es el protagonista de todas las cosas malas y entonces, claro, ¿qué sucede? Cuénteme, ¿qué pasa cuando vivimos aterrorizados y Satanás trabaja en el plano de la mente, haciendo que la gente piense que Él es lo que no es? Entonces, las puertas del Hades no prevalecen, nosotros prevalecemos, la iglesia prevalece. Se mete al campamento enemigo y Jesús utilizó en el capítulo 12 del Evangelio según Mateo, una imagen tremenda. Dice que el hombre fuerte ha sido ¿qué? Atado. Es decir, Satanás ha sido atado. Por eso el reino de Dios saquea la casa del mal. Así que esos entes de maldad, que son realmente feos, malos, frente a vos y a mí, deben retroceder. A menos que nosotros estemos jugando con ellos. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, aquel que está con Dios y cuya vida está cubierta con Dios, es victorioso sobre las fuerzas del mal. Y dele la gloria a Dios, porque eso quiere decir que todos esos seres que desafían constantemente el gobierno de Dios no pueden hacernos nada. Esta lucha, dice el pasaje, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir esto? El problema no son los seres humanos, sino que son seres espirituales. Los seres humanos están siendo usados por los seres espirituales para oponerse a nosotros. Y a veces nosotros estamos opuestos a la gente, creyendo que el tema es la gente. Y decimos, ese tipo, qué malo que es. Espera un cachito. Ese malo, acuérdate, no conoce a Cristo y está bajo la influencia de, haga la enumeración conmigo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, esa persona está bajo la influencia de seres poderosos que lo tienen esclavizado y que lo utilizan para causarle a la iglesia algún tipo de daño, al creyente algún tipo de daño. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Es la realidad. Según nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, antes de nosotros estar llenos del Espíritu Santo, estábamos llenos de un espíritu de maldad. Mire esto, vamos a repasar, ¿no? Efesios mismo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Efesios 2, 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que, ¿qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro? Hay gente que están siendo operados o que operan bajo la influencia del espíritu de desobediencia, el espíritu satánico, los principados de maldad. Y claro, nosotros lo que vemos es gente. Ese vecino, ese cónyuge, ese pariente, ese jefe, ese compañero de trabajo, ese amigo, quien sea, y uno dice, ¿qué le pasa? No, está bajo influencia del mal. ¿Cuál es nuestra tarea? Darle a conocer a Cristo para que
para sacarlo del campamento enemigo. Acuérdense, nosotros estamos dentro del campamento enemigo, saqueando el campamento enemigo. Y nuestra tarea no es juzgar al malo, nuestra tarea es darle a conocer a Cristo. Nuestra tarea es oponernos al sistema opresor que opera en esas vidas. Qué tremendo esto, porque a veces estamos juzgando a medio mundo, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos, dígame la verdad. Juzgamos al que puso la música alta y me molesta. Juzgamos al que está en la droga, en el alcohol, en el sexo libre, en esto, lo otro. Pero, ¿por qué lo voy a juzgar? Si ese fui yo antes, o ese hubiese sido yo, si Cristo no me hubiese alcanzado. Nuestra tarea no es juzgarlos, nuestra tarea es ministrarlos, orar por sus vidas, bendecirlos, entendiendo que están bajo estas influencias malas. Así que la guerra no es contra la gente. Es una lucha espiritual cósmica, no es física, no es terrenal. Y los seres humanos no son los enemigos, sino los poderes cósmicos que están alineados con Satanás. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Y tenemos que ser honestos. Esa es la realidad de los seres contra los cuales nosotros estamos peleando. Y la gente es víctima de ellos. Ellos posesionan a las personas, los usan en contra nuestra y en contra del Evangelio. Leía esta mañana la historia de una esposa de un pastor que le mataron al marido y al hijo en Nigeria, los guerrillas de Boko Haram. Y esta señora decía, lo único que le quemaron la casa, todo, se sobrevivió ella y su hijita. Y dice, lo único que se salvó de mi casa fue una Biblia. Y aunque ha sido muy difícil todo lo que he vivido, lo único que me sostiene es mi Cristo. Ahora, esa señora fue objeto, y su esposo fueron objeto del ataque de las huestes de maldad, y entonces ella es la que está ganando, porque en lugar de desanimarse y dejar la fe, está más fuerte que nunca. Sigue predicando, se mudó de ciudad pero sigue predicando, porque ella dice, no puedo dejar de hacer aquello para lo cual fui creada, aun si me costara la vida como a mi esposo y a mi hijo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, esta señora entendió la guerra espiritual y tomó la actitud ofensiva en lugar de la actitud o tímida o defensiva. Algunos, ay, cuidado, y ella dice, no, yo voy a seguir adelante. Ahora, estos seres tienen tres características. Apúntelos por ahí en algún lugar. Son poderosos, pero no son todopoderosos. Son malos en extremo. Están fuera de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso son tan malos. Y son extremadamente astutos. Tienen artimañas con las cuales funcionan. Engaños. Un autor que se llamaba E.K. Simpson dijo, como en la Guerra Santa de Bunyan, Bunyan es un autor que escribió El Progreso Peregrino, y en una parte del Progreso Peregrino hay una Guerra Santa, el diablo desarrolla una política infernal de dos frentes, es decir, que las tácticas de intimidación y de insinuación se alternan en el plan de campaña de Satanás. Entonces, intimida, insinúa. Actúa como matón y engañador. La fuerza y el fraude forman parte de su ofensiva principal contra la compañía de los santos y practica ambas por turno. Repito, trabaja en dos frentes, intimidación, insinuación, y por otro lado, matón y engañador, es decir, trabaja por la fuerza y el fraude contra nosotros. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
La única manera que nosotros podemos tener seguridad en este combate y en esta guerra espiritual es estar cubiertos de Dios, la justicia de Cristo, la verdad de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Otro escritor que se llamaba Martin Lloyd-Jones escribió: tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la iglesia hoy es el hecho que el diablo ha sido olvidado. En algunos lugares. Fíjese, hay dos actitudes. Está la actitud que yo le decía a otro, de temor constante al diablo, y la otra es la de pensar que el diablo no existe. Nos atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y pensamiento. Vivimos de este gran hecho objetivo, el ser, la existencia del diablo, del adversario, el acusador y sus dardos feroces. Entonces hay gente que le tiene temor al diablo y hay otros que lo ignoran. Ambos son nocivos y letales para un creyente. Si vos ignorás que hay una guerra espiritual, que hay seres de maldad que están contra vos, vas a ser presa fácil de ellos. Te va a meter a donde está el león. Ahí el apóstol Pedro dice que hay que ser sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Ahora usted dirá, pero ¿dónde están esos leones rugientes? ¿En la selva? No. Pedro estaba escribiendo desde la ciudad de Roma y posiblemente estaba cerca del Coliseo Romano y escuchaba los leones hambrientos en el sótano del Coliseo Romano que los dejaban por semanas sin comer para que cuando ocurrían las luchas de gladiadores, los gladiadores no tuvieran mucha oportunidad en contra de los leones hambrientos. Entonces, Pedro lo que está diciendo, cuídate de meterte en esa jaula. Cuídate de estar cerca de donde está el león rugiente. Cuídate de entrar al plano de lo satánico. Cuídate de eso. Pero mientras estamos lejos del diablo y estamos con Dios y estamos en la verdad de Dios y estamos en el sistema de Dios y en la santidad de Dios y en el poder de Dios, no somos presa del enemigo, porque Dios nos cubre y pelea por nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, por supuesto, algunos atribuyen a sus propias concupiscencias la actividad satánica y hay que tener cuidado en esto. Vamos a ver. El apóstol Santiago dice lo siguiente. El apóstol Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cuando uno es, cada cual es tentado de su propia concupiscencia, es decir, la naturaleza carnal nuestra es la que nos tienta. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Lanza mensajes dirigidos a la naturaleza carnal nuestra. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace? Nos presenta una mentira como verdad para distraernos. Un ejemplo pavo, ¿no? Va usted en su auto, se pasa el semáforo, lo para la policía. Llega el policía, mire, lo detengo porque pasó un semáforo. No, mire, oficial, la realidad es que no sabe, tengo que llegar al hospital porque tengo un pariente enfermo. ¿Qué es lo que hizo Satanás? La concupiscencia nuestra fue estimulada. ¿Cómo la estimuló? Presentándonos una mentira como si fuese verdad. Si le decís a este oficial de policía que tienes un pariente enfermo en el hospital, entonces te vas a zafar de la multa y no vas a tener problemas. Sí, claro, mi naturaleza, que no quiere primero gastar, que no quiere vergüenza, que no quiere problemas,
que el orgullo nuestro, no, que me den una multa y tengo que pagar 80,000 pesos por eso, qué sé yo. Lo que dice es, bueno, aquí está la alternativa. Yo miento para zafar de la multa. Satanás me presentó a mi concupiscencia, a mi naturaleza que no quiere ser avergonzado, que no quiere, y mi naturaleza mentirosa le presentó una mentira como si fuera verdad y yo lo declaro. Pero no fue Satanás quien me llevó a pecar, es mi naturaleza. A Satanás le encanta que nosotros pensemos que él nos puede hacer pecar, porque algunos creen que si Satanás me lleva, yo no puedo hacer nada contra él. Lo que este pasaje dice es todo lo contrario. Lo que este pasaje dice es que nosotros no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra esos seres que han sido vencidos por Cristo en la cruz. Y que por eso me tengo que poner, ¿qué? Toda la armadura ¿de quién? ¿De Ernesto? De Dios. No es la mía, no es mi armadura, es la de Dios. Porque la armadura de Dios trae el poder de Dios para vencer a estos seres. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto. Lo otro que es importante manejar es que nosotros pensemos, Satanás desea que todo lo malo que ocurre en el mundo se lo atribuyamos a él. Se siente feliz cuando usted dice, el diablo me hizo hacer esto. Creo que una vez conté esto ya, pero lo vuelvo a contar. Estábamos en Canadá pastoreando. Había una hermana que todos los miércoles teníamos el culto de oración, testimonio y estudio bíblico. Así que la primera hora, de 7:30 a 8:30, era testimonio, oración, qué sé yo. Y por semanas, esta hermana levantaba la mano, Pastor Ernesto, por favor, necesito oración porque el diablo está en mi contra. Y siempre decía que el diablo estaba en su contra a través del automóvil, que le ponían una multa, que, bueno, semanalmente o casi semanalmente. Un día yo tenía un auto 0 kilómetros y lo llevé al service y por estar ocupado en 1000 cosas, dejé el auto encerrado en el service hasta el otro día. Diana volvió del colegio donde enseñaba y me encontré en la iglesia y después del culto me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y le digo, y vámonos en colectivo. Hacía un frío espectacular, como 25 bajo cero, una cosa así, un viento. Y digo, pero vámonos. Y esta hermana era de los últimos que salían de la reunión y dice, ¿a dónde va, pastor? Y le digo, no, voy aquí hasta una calle que se llama Papineau, voy hasta Papineau a tomar el colectivo. No, pastor, con este frío, ¿cómo se va a ir en colectivo? Lo llevo yo. Bueno, sí, venga, pastor, por favor. Bueno, nos fuimos con ella. Ay, hermano. Era no muy lejos, es decir, de la iglesia a la casa no era tan lejos. Debe haber sido, qué sé yo, 2 kilómetros como mucho. Pero parecieron 2 milenios de distancia. Se pasaba las luces en rojo, no hacía los stop. En un momento se le pasó por la derecha a un auto. Ay, yo decía, mire que yo soy morenito, yo llegué a mi casa blanco. Cuando llegué, bajamos del auto y la hermana se fue, gracias hermana. Le digo yo a Diana, pobre diablo. Porque ella le echaba culpa al diablo a todo lo malo que ella hacía. Y sabe que después de un rato a mí me dio revelación el Señor de que así somos nosotros. Nuestros errores, nuestras decisiones malas, se las achacamos al diablo. Lo único que el diablo hace es tomar eso y utilizarlo en contra nuestra. Es más, el diablo le gusta parecer como si hiciera más de lo que Dios le permite. Y aquí hay algo importante. El enemigo y todos esos sistemas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes, son creación de Dios y están bajo la autoridad soberana de Dios.
escúchalo bien, no son entes independientes, no son dioses ni semidioses, son seres que dependen de Dios para su existencia, aunque lo nieguen. Si Dios hiciera así, desaparecerían. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Son criaturas de Dios. Ahora, el enemigo y estos seres intimidan con actividades mentirosas. ¿Y sabe qué? Hacen como si fueran tan poderosos que a nosotros, los seres humanos, en nuestra limitación, creemos que son, ¡ay! Es tremendo el poder satánico. No, ese poder es real, pero no es un poder que vos y yo no podemos contrarrestar. La iglesia tiene la autoridad de Dios sobre esos seres. Por eso Dios nos mandó, entre otras cosas, a liberar a los endemoniados, a atacar el campamento enemigo, a predicar el evangelio. Esos seres no quieren admitir que han sido derrotados por Cristo en la cruz. Y por eso no les gusta la predicación del evangelio. Y por eso mienten cuando nosotros queremos hacer evangelización. Interesante, cada vez que usted va a hacer evangelismo siempre hay un pero, ¿no? Cada vez que uno quiere ir a hacer evangelización pasa algo. O cada vez que uno viene a una campaña o algo así, siempre hay un pero. Esa es la forma como el enemigo trabaja. Utiliza a personas y a cosas materiales para oponerse a la evangelización y a la predicación del evangelio. Pero no la puede impedir. No la puede impedir. Por los últimos 2000 años no ha podido impedir que la iglesia predique. Y por los próximos 2000, si el tiempo durara, no lo podrá hacer. La iglesia está predestinada para el triunfo y nosotros, es más, en la guerra espiritual nosotros tenemos posición ofensiva, no defensiva. Estamos en el ataque. El ejército que avanza es el ejército de Cristo contra las fuerzas del mal. Fíjense que vamos al pasaje. Mire lo que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y esta palabra es clave, la palabra contra implica nosotros somos los que vamos contra ellos. ¿Lo crees? Es decir, esto nos debe dar a nosotros fuerzas para el combate, es decir, yo estoy contra esos seres. Es decir, nosotros pertenecemos al ejército en ataque. Cristo nos ha dado autoridad sobre esos seres. Por eso podemos saquear el campamento enemigo, predicando, llevando el evangelio a las naciones. Ahora, Satanás sí es eguzo. ¿Qué es lo que hace? Nos mantiene ocupados en ciertas cosas, o miente sobre ciertas cosas, para que nosotros no ataquemos sus fuerzas. Crea espejismos espirituales, cosas que no existen, alternativas a la evangelización. Y yo quiero decirte que hoy vos y yo tenemos que salir de acá, y los que me están viendo en casa, la misma, despegar de nuestro sueño y darnos cuenta, esta es la hora de la evangelización, de las misiones, de la proclamación del evangelio hasta lo último de la tierra. Porque esa es nuestra tarea. El enemigo ha sido limitado para que nosotros avancemos. Un día será suelto de su prisión, pero no es todavía. Hoy todavía tenemos la oportunidad de levantarnos en posición, ¿de qué posición? Ofensiva, de ataque. Nuestro ejército avanza bajo el liderazgo del capitán Cristo Jesús a derrotar todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Son los pasajes preferidos míos. Segunda de Corintios 10, 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
poderosas en Dios. ¡Aleluya! ¿Poderosas en quién? En Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Para qué más? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. No tenemos armas carnales. Esto no se pelea ni con AK-47, ni con AR-15, ni con subametralladoras Uzi, ni con 9 milímetros, no. Esto se pelea con armas espirituales. Llevando, ¿qué cosa? Toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Cristo, cautiva. Si pudiera hacerse con AK-47 y con todo eso, sería fácil. Pero no es con eso, es con armas espirituales que fluyen de Dios para nosotros y que nos da el Espíritu de Dios en la medida que nosotros, entendiendo esto, avanzamos en la predicación del Evangelio. Así que nuestra lucha no es contra gente, sino contra seres espirituales. ¿Y cómo se pelea? Bueno, en las próximas semanas vamos a ver una tras una las armas de la armadura y nos daremos cuenta del poder que tiene la armadura en el creyente y cómo los creyentes avanzamos. ¿Han visto ustedes una película que se llama Los 300? ¿Ah? Ustedes vieron los 300, por qué fueron famosos, ¿no? Esa es lo que se llama la cohorte. Esos 300 hicieron frente a miles de soldados persas. ¿Cómo lo hicieron? Unidad, fortaleza física, estrategia. Y de esa manera, mis amados, nosotros podemos vencer con unidad, con estrategias espirituales y con armas que Dios nos ha dado para vencer, armas espirituales que tenemos a nuestra disposición y que a veces no usamos. Esta guerra no es nuestra, por lo tanto no se puede pelear en la fuerza humana, ni en la sabiduría humana, ni en la estrategia humana, sino que solamente se puede pelear en el plano de lo espiritual, con armas espirituales que le han sido otorgadas a los creyentes, a vos y a mí. Bien, preguntas, comentarios. Ya, Robert. Bueno, habiendo escuchado el mensaje, la pregunta es esta. Dios nos lleva a tener la posesión o la actitud de estar a la ofensiva y no a la defensiva. Ajá. Esa es mi... Nuestra actitud tiene que ser ofensiva, no defensiva. Amén. Ahora, por supuesto, como al ofender o al atacar va a haber un contraataque, entonces nos defendemos. Pero la posición del creyente es ofensiva, es atacando. ¿Y cómo lo hace? Con la evangelización, con la predicación, con la sanidad, con la liberación. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bien, vamos a estar entonces en pie, si nadie más quiere comentar o preguntar. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a empezar a desgranar la armadura. Así que, próxima semana vamos a ver el versículo 13, donde están las primeras armas de la armadura, y vamos a ver algunas cosas interesantes de ello. Pero por ahora vamos a orar juntos al Señor. Padre, gracias por la palabra de seguridad que nos das. Gracias porque estamos de parte del vencedor.
y seguros en la victoria de la cruz. Te pedimos, mi Dios, que nos mantengas con esta perspectiva en mente y que podamos hacer uso de las armas que nos das, de la unción de tu Espíritu, de la gracia que recibimos para avanzar en el contexto de esta guerra espiritual. Señor, que ninguna artimaña forjada contra nosotros prospere. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Y nosotros hoy declaramos, Señor, que nada puede levantarse contra el conocimiento tuyo en nuestras vidas. Nosotros tenemos victoria en vos. Permítenos vivir como victoriosos. Permítenos vivir, Señor, en la ofensiva, llevando libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Sí, Señor, usa nuestras vidas para transformar el entorno donde estamos. Señor, te bendecimos, te adoramos, te pedimos que sobre nosotros haya cerco de fuego, protección espiritual. Llévanos sanos y salvos a nuestros hogares. Regrésanos a este lugar el fin de semana para seguir recibiendo todo lo que tenés para nosotros. Levantamos tu nombre en alto, te exaltamos, Señor, te adoramos. Te damos gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, paz del Señor, que lleguen a sus casas sanos y salvos.